¿Cómo es que uno de los animes más populares y exitosos de los últimos años, que dominó la lista de MyAnimeList por meses como el mejor anime de toda la historia, llenando estadios con sus openings, millones de vistas en línea, no solamente termina de ser olvidado, sino despreciado por muchos de los que antes eran sus fans? Hoy repasaremos la historia de Oshinoko, la serie que tuvo todo para ser exitoso. Para entender bien esto hay que revisarlo desde el inicio. Oshinoko es una serie de manga escrita por el autor de manga Akasaka, quien saltó a la fama gracias a su manga más popular, Kaguya-sama Love is War, estrenado en el año 2015. Akasaka no era un autor especialmente reconocido antes de esto, pues apenas tenía unos pocos años publicando one-shots o mangas. Diría que le tomó poco tiempo explotar, ya que es relativamente joven hasta el día de hoy con tan solo 35 años, iniciando a publicar Kaguya-sama cuando tenía 26 y en el mundo del manga cuando tenía 21. Gracias al éxito de Kaguya-sama y sus posteriores adaptaciones, la editorial de Shueisha le dio la oportunidad de crear un nuevo manga, el cual terminaría siendo Oshinoko, aunque poco habría pasado desde que se revelaría una importante noticia, y es que el autor decidiría retirarse del dibujo. Así es, él decidiría jubilarse en formato espiritual, lo cual es extraño ya que tampoco llevaba mucho tiempo dibujando, decidiendo que delegaría sus proyectos futuros a otros mangakas. Según él, solo le interesaba escribir, y no se consideraba el mejor para su arte, aunque algunos sí lo apreciaban. Se dice que esto fue más por el estrés y pesado que es llevar el dibujo de un manga semanal, quincenal y mensual, lo cual es entendible por la carga de trabajo que este supondría, pero para muchos también fue una manera de no trabajar más. Ya saben, como siempre los japoneses tienen esta afición por explotarse laboralmente. Esto fue revelado en 2022, al menos un poco tiempo antes de que Kaguya-sama terminara su obra más popular y exitosa, pero a partir de aquí varias cosas cuestionables pasarían en su vida. Aunque el manga de Oshinoko tenía muy buenas críticas cuando inició a publicarse, elogiando el estilo de dibujo gracias al artista Mengo, de la cual conocería hace tiempo y contactaría para sus obras, todos sabemos que el fenómeno global no llegaría hasta el 2023, gracias a la excelente adaptación del manga a cargo del estudio Dogakubo, sobre todo el primer episodio, un especial de más de una hora donde adaptarían el plot de la historia. Un doctor de un pueblo remoto fanático de las idols gracias a una de sus pacientes, quien lamentablemente no pudo superar su grave enfermedad, terminando por simplemente morir, pero heredando ese sueño a su maestro. Tiempo después se toparía con la idol que los dos admiraban, pero ella estaba embarazada, y lo cual termina siendo chocante por la cultura que hay de las idols en Japón, y que además de esta sea una menor de edad. Temas curiosos o tabúes de la sociedad contemporánea japonesa iniciaban a tocarse, posteriormente a un renacimiento con el hijo de la idol que tanto admiraba. Lo demás de la historia seguro ya lo saben: muerte, dolor, sueños rotos y muchas complicaciones para intentar seguir su sueño o venganza. La historia parecía proponer una especie de crítica al mundo del entretenimiento japonés, al igual que un thriller psicológico. Ojo, solo estoy diciendo que parecía intentar proponer, no solo de las idols, sino también de lo que se consume en su medio, involucrando a personas, voice actors, intérpretes, mangakas o simplemente managers. Los primeros arcos simulaban estar contando una historia diferente que en su mayoría atrapó a los demás, pero para la percepción del público de forma gradual se fue perdiendo el rumbo de los personajes. Eso no fue impedimento para que muchos más la amaran, sobre todo en su anime. Se gozó de una gran cantidad de material de altísima calidad. Las actrices de voz, la animación, los momentos y canciones hicieron de los capítulos algo destacable, sin contar la canción de Idol, volviéndose una especie de himno importante y una de las canciones más importantes para la carrera de Yasobi. El personaje de Akane mostraba un punto de la sociedad muy importante, para algunos vinculados a un caso real que ha seguido pasando y pasará los siguientes años en Japón. Las falsas narrativas, las perspectivas que se dejan ver en las redes sociales, cómo estas afectan a las personas reales, la deshumanización de los actores y a veces sin que siquiera fuera un problema entre ellos, solamente la gente hablando de lo que quieren o piensan de ella, orillándola a tratar de cometer uno de los más grandes errores en su vida. Aunque posteriormente tomaría en el manga un rumbo distinto, ya que a pesar de empatizar con sus esfuerzos de actriz y su gran habilidad para aprender de esto, el manga decide darle un poco el giro al personaje, pasando de ser algo empatizable a tener una fuerte dependencia emocional con el protagonista, volviéndose al igual que todos capaz de volverse un monstruo. Kana, que es la favorita de muchos, deja ver las conveniencias en la industria, como una simple joven promesa que fue desechada después de que dejó de ser de utilidad, no comparándose con las chicas de su edad y tratando de esforzarse para cumplir sus propios sueños. También el dejar de encasillarse en sus roles, evolucionando su actuación y mejorando con el tiempo. Aunque el manga la trata como una marginal, no se entera de nada. Se enamora del protagonista volviéndose más una tsundere. Se aferra a no dar ningún paso adelante y si lo intenta vuelve en sus propias huellas. En cambio Ruby es más complicada. Se da a entender que al ser una niña que murió joven, ahora quiere volver a vivir la vida que siempre deseó, volviéndose una idol inspirada por su nueva madre.
personaje, ya que desde su perspectiva siempre fue una mujer perfecta, pero al ocultarle gran parte de la historia y valiosa información se vuelve molesta, despreciable y muchas veces genera problemas que serían tan fáciles de resolver con una simple llamada por celular o preguntar sin más. Aparte de que en algunos momentos ni siquiera parece ser de los protagonistas, llega a ser secundaria o hasta terciaria. Si se preguntan por qué les menciono todo esto de los personajes, es porque se vuelve clave más adelante para entender cómo es que la gente fue desapegándose de Oshinoko. Muchos dicen que su decadencia inició después del arco de la obra, otros que cuando inició a despojarse del misterio. Yo creo que sus problemas estuvieron siempre ocultos, sin darse cuenta, pero iniciaron en momentos muy concretos. Y esa también fue la adaptación de anime en Kaguya-sama. Los primeros inicios o problemas con Akakasaka en el manga fueron los últimos arcos de Kaguya-sama. Se sabía que el manga estaba por su recta final, pero en estas alturas o rectas hubo muchísimos problemas y decisiones cuestionables con los personajes, como si de la nada este hiciera lo que quisiera con ellos. La idea de que algunos personajes desecharan todo lo que habían construido o aprendido, sin contar a otros que dejaron de ser relevantes y se volvieron al fondo, diciendo que algunas cosas solo se resolverían porque sí, metiendo un embarazo adolescente, o el final donde estos caminan hacia una calle de una manera muy insípida, terminando la obra como cualquier cosa. ¿Pero por qué? Bueno, poco tiempo antes de que esta decadencia empezara, Kaguya-sama se había vuelto un anime extremadamente exitoso y popular. Su manga explotó en ventas y su adaptación vendió millones, pasando a apenas tener 5 millones en ventas al manga de hoy en día superar los 22 millones. Normalmente cuando esto pasa, muchos mangakas suelen pedir algo de espacio, libertad para simbolizar su confianza. Curiosamente, toda su decadencia entra justo después de estrenado su anime, pues para esto Shirogane ya había terminado su confesión con Kaguya, siendo esta la idea de todo el show, y no parece que el autor pudiera sostener más la historia de eso. Según muchos, es justo después del arco de Navidad donde todo se sale de control, pues era obvio que el manga solo estaba intentando extender algo más la historia por el éxito que tendría su anime. Normalmente muchos mangakas terminan extendiendo esto por más de la cuenta, y eso es a petición de las editoriales, las cuales les ayudan a tener una mejor relación costo-beneficio. El anime seguiría promocionando a su manga, y el autor seguiría sacando más mangas para que este se vendiera, aunque para ese entonces muchos ya sabían que Akasaka no tenía muchas ganas de seguir escribiendo o dibujando. ¿Recuerdan eso de que se jubiló? Pues ya estaba totalmente harto de seguir dibujando y escribiendo sus mangas, por lo que muchos piensan que trató de terminar su historia poco después de la confesión, pero simplemente no lo dejaron. Siguió por al menos 1 o 2 años más a la fuerza, lo que también fomentaría o apoyaría la idea del por qué dejó de dibujar. Oshinoko sí fue un intento de criticar todo esto, hablar mal de la misma gente que no lo dejaba descansar. Podría decir que Oshinoko salió de sus ideas y su enojo real por la industria, o mínimo un descontento. Pero cuando este manga inició a ser popular, su idea fue evolucionando. Se sabe que por ese tiempo rompió una de sus relaciones más importantes, y desde ese momento inició a ser un amargado. Además de que esto también se vinculó a una pequeña entrevista que se le hizo hace tiempo, donde él mismo confesó que escribía todas las historias en base a sus emociones. Según él, primero piensa en las emociones que siente y luego escribe sobre ellas. Por lo que no es raro de pensar que el inicio de Kaguya-sama preguntaba cosas sobre el amor, también el que hizo Oshinoko como un desahogo, y cuando avanzó, esas emociones fueron evolucionando. Tiempo después intentó estrenar el manga de Love Agency, la cual volvió a intentar explotar el concepto del romance, pero lamentablemente ya no le funcionaba. En realidad parece ser una constante en él, y es que una vez que pierde el interés por un tema, su manera de escribir las historias cambian drásticamente para adecuarse al sentimiento que tiene en ese momento. No parece alguien tan comprometido ni que tampoco tenga mucho tiempo pensado en las historias a futuro. Ahora, con mayor control de sus propias historias gracias al reconocimiento y dinero, no parece importarle tampoco. Su coanfitriona y dibujante de Oshinoko, Mengo, fue curiosamente quien más compartía sus opiniones del manga. ¿Cómo le gustaría que algo de la historia pasara? Ya que sí sentía una pasión real por estos personajes, o incluso dando a entender que algo no le parecía tan bien. Todo esto claro a raíz de los últimos arcos del manga, siendo Ruby la hermana de Aqua, descubriendo quién es en realidad, iniciando a tener una tensión extrañamente romántica con él y profetizando que algo más podría pasar. Según Mengo, si ella hubiera estado a cargo, obviamente lo hubiera hecho canon, y ese hubiera sido el final para ella. Pero claro, es Akasaka y tampoco tiene huevos. Entonces, ¿qué pasaría con la historia? Para empezar, su segunda temporada del anime no estuvo ni cerca de compararse con la primera. Siguió siendo una buena adaptación con muchísimos fanáticos, pero había una gran cantidad de gente decepcionada o descontenta con esta al pensar que había vendido humo. La historia se volvía lenta, aburrida, falsa o simplemente no era lo que algunos esperaban. Y es que Oshinoko da la impresión de que en algún momento se va a arriesgar a contarnos algo, pero no hace nada innovador. Roza con la yema de los dedos temas delicados o importantes, pero tampoco tiene mucho interés en
en desarrollarlos. Y creo que ese es el problema con este manga. Y es que fuera de su comienzo que da a entender que algo grande se construiría, los personajes no tienen desarrollo coherente o agradable. Sobre todo destaco a Aqua como un mal protagonista, ya que en verdad fuera de sus venganzas era muy incoherente. No tiene una personalidad interesante. Su desarrollo había detenido hace mucho tiempo. Utilizaba o jugaba con los personajes femeninos a conveniencia y algunas veces sacaba cosas de la manga. En realidad poco a poco se volvía más molesto. Su gran confrontamiento posterior en el manga con su padre y un plan premeditado terminaron por decepcionar a los demás. En Kaguya-sama la historia se sentía que había terminado nada más porque sí. A Lobaya en sí lo cancelaron porque no tenía nada que ofrecer a los espectadores. Pero en el caso de Oshinoko parecía que el autor solo quería que todos lo odiaran. Todos querían que Aqua por fin tuviera su venganza, pero justo antes se decía que no había más reencarnaciones. Inició a tratar de ser simbólico y poner spoilers en todos lados, pero en realidad no había nada de simbolismo ahí. Simplemente terminó siendo directo y acabar con sus vidas. Nadie disfrutó ni aprendió nada. Básicamente volvería para vengarse y morir. Ruby, quien se supone era la que más le importaba, la dejó sola. No solamente sola, sino también rota, quedando exactamente igual que Ai, fingiendo ser alguien que no es, actuando para todos con una sonrisa falsa mientras por dentro solo es una mentirosa. No por su actuar, sino porque no se siente como Ruby Hoshino. Kana no pudo confesar ni tener la relación que esperaba. Al igual que Akane, siguió siendo una psicópata oculta. Todos los personajes se quedaron a medias, tristes y desolados. Es tan peor que como iniciaron, y es muy probable que su historia sigan teniendo eventos problemáticos más adelante. Sean infelices o que todos sufran por algún tipo de sobredosis. Básicamente en el universo de Oshinoko nada pasó. El final de Oshinoko no es un final, es un suicidio para la historia. La gente no va a aceptar que todo el tiempo que se le invirtió, las expectativas en su historia, fueran tratadas como si no valieran nada. Básicamente es una pérdida de tiempo, porque cualquier cosa que se pensó e inició a ver en la historia no tuvo ningún sentido. Lastimosamente no hay nada que pueda decir de aquí. Akasaka ahora está trabajando en hacer un manga de fantasía, pero por ahora mismo nadie le tiene confianza. Sus detractores son cada vez más, y la verdad no los culpo, porque nada nos garantiza que si se aburre o ya no tiene interés por este tema, simplemente acabará con la historia de la misma forma que siempre lo hace. Es un autor al que no vale la pena tenerle tanta confianza. Diría que tiene buenas ideas. El problema es que solamente se queda en esa idea. Pequeña actualización mientras hacía este video, ya salió el primer capítulo del nuevo manga de Akasaka y efectivamente es exactamente igual que Oshinoko. El primer capítulo es extremadamente impactante e irreverente con varios giros y cosas que son muy extremas, pero en cualquier momento podría echarlo a la basura. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo lo voy dejando por aquí, pero pueden dejarme un like, un comentario y toda su opinión ahí en los comentarios. Si puedo, el siguiente video será de una obra un poco menos problemática. Sí, claro. Ahora sí, me voy. Adiós. Bye.